La historia de las 10 plagas de Egipto no es solo un relato antiguo, sino una demostración del poder absoluto de Dios sobre los hombres y sus reinos. Cada una de estas plagas no solo castigó a Faraón por su terquedad, sino que también desenmascaró la debilidad de los dioses egipcios, mostrando que solo hay un Dios verdadero. En este video, exploraremos cómo cada plaga no fue un evento aleatorio, sino un ataque directo contra la soberbia de Egipto y su sistema de creencias. Prepárate para descubrir detalles impactantes que tal vez nunca antes habías escuchado, y cómo estos eventos tienen un mensaje para el mundo actual. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a conocer cambiará tu forma de ver la historia y el poder de Dios, el origen de la opresión, el clamor de un pueblo esclavizado. Antes de hablar de las plagas, necesitamos entender el contexto. Los hebreos habían estado en Egipto por más de 400 años. Al principio fueron bien recibidos, pero con el tiempo, los faraones comenzaron a temer su crecimiento y los se convirtieron en esclavos. El pueblo de Israel clamó a Dios por ayuda, y él respondió enviando a Moisés. Pero Faraón no estaba dispuesto a liberar a sus esclavos tan fácilmente. Su corazón endurecido se convirtió en el detonante de los juicios divinos. Dios no ignora el sufrimiento de su pueblo. Cuando el clamor de los justos llega al cielo, el juicio de Dios se desata contra los opresores. Así fue como comenzó una de las demostraciones más poderosas de su soberanía. Primera plaga. El Nilo se convierte en sangre. El golpe a los dioses del agua. El río Nilo era la fuente de vida de Egipto. Sus aguas eran adoradas y consideradas sagradas. Dios tocó directamente su confianza en el Nilo al convertirlo en sangre. Los peces murieron, el agua se corrompió y el hedor llenó la tierra. Los egipcios intentaron cavar pozos, pero todo fue inútil. Dios estaba mostrando que su poder iba más allá de cualquier recurso humano. Esta plaga no solo trajo caos, sino que también desafió a los dioses egipcios como Hapi y Osiris. Dios estaba desenmascarando la falsedad de sus ídolos. Segunda plaga. Ranas por todo Egipto. Cuando la adoración se convierte en maldición, las ranas eran vistas como sagradas en Egipto, especialmente asociadas con la diosa Heket, símbolo de fertilidad y renacimiento. Pero cuando Dios desató la plaga de ranas, lo que era venerado se convirtió en una pesadilla. Las ranas cubrieron cada rincón de Egipto, sus casas, camas, cocinas e incluso sus propios cuerpos. El terror se apoderó del pueblo, demostrando que solo Dios tiene control sobre la creación. Este evento es una advertencia sobre lo que ocurre cuando las personas adoran lo creado en el lugar del Creador. Aquello en lo que confiamos fuera de Dios puede convertirse en nuestra peor condena. Tercera plaga. Los piojos. Cuando el polvo se convierte en juicio sin previo aviso, Dios ordenó a Moisés golpear el polvo de la tierra, y éste se convirtió en piojos que cubrieron a hombres y animales. Lo impactante de esta plaga es que los magos de Egipto intentaron imitarla y fallaron. Fue en este punto cuando reconocieron que el poder de Moisés no era magia, sino el dedo de Dios. Dios humilló la soberbia de Egipto, demostrando que ni sus sacerdotes ni sus dioses podían detener su juicio. Cuarta plaga. Ejércitos de moscas. El infierno sobre la tierra. El aire se llenó de enjambres de moscas, convirtiendo cada espacio en un tormento insoportable. Pero lo más sorprendente fue que Dios hizo distinción entre su pueblo y los egipcios. En Gosén, donde habitaban los hebreos, no había moscas. Este evento marcó el principio de la separación entre los hijos de Dios y los enemigos de su voluntad. Dios protege a los suyos en medio del juicio. Quinta plaga. Peste sobre el ganado. El golpe a la economía de Egipto. La riqueza de Egipto dependía de su ganado, pero Dios desató una plaga que mató caballos, burros, camellos, vacas y ovejas. Este ataque directo a sus recursos dejó claro que la seguridad en lo material es una ilusión.
Los egipcios vieron cómo sus bienes desaparecían, pero aún así, Faraón se negó a ceder. Su terquedad solo traería un juicio peor. Sexta plaga: llagas y úlceras. Cuando el cuerpo sufre el juicio, esta plaga fue personal. Por primera vez, el juicio no solo afectó el entorno de los egipcios, sino sus propios cuerpos. Los sacerdotes y magos, que antes intentaban imitar los milagros de Moisés, fueron cubiertos de llagas y no pudieron ni siquiera presentarse ante Faraón. Cuando la soberbia se levanta contra Dios, tarde o temprano el castigo llega de forma directa e inevitable. Séptima plaga: granizo destructivo. La naturaleza en furia, una tormenta de granizo y fuego cayó sobre Egipto, destruyendo cultivos, casas y personas. Por primera vez, algunos egipcios comenzaron a temer a Dios y obedecieron la advertencia de refugiarse. Dios demostró que su poder no tiene límites y que incluso los elementos de la naturaleza están bajo su control absoluto. Octava y novena plaga: langostas y tinieblas. La destrucción. Totallas langostas devoraron lo poco que quedaba en Egipto, y luego Dios envió tinieblas tan densas que los egipcios no podían ni moverse. El juicio se intensificó, pero Faraón seguía resistiendo. El pecado ciega el corazón y aguanta el alma. Dios estaba preparando el camino para el golpe final. Décima plaga: la muerte de los primogénitos. La justicia de Dios se cumple. La última plaga fue la más devastadora. Dios envió un ángel de la muerte que eliminó a todos los primogénitos de Egipto. Solo los que tenían la sangre del cordero en sus puertas fueron librados. Este evento es una sombra profética de Cristo, el Cordero de Dios, cuya sangre nos libra del juicio. El Éxodo. La liberación y el juicio final sobre Egipto después de la 10ª plaga. Faraón finalmente pasó. El dolor por la pérdida de su primogénito y el clamor de todo Egipto fueron demasiado. Dejó ir a los hebreos, pero su corazón aún no había aprendido la lección. Dios condujo a su pueblo a través del desierto, guiándolos con una columna de nube de día y una de fuego de noche. Sin embargo, la terquedad de Faraón lo llevó a perseguirlos con su ejército. Fue en este momento cuando ocurrió uno de los milagros más asombrosos de la historia: la apertura del Mar Rojo. Los hebreos se cruzaron en seco, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar se cerró sobre ellos, destruyéndolos completamente. Dios no solo libera, sino que también juzga a quienes persisten en rebelarse contra su voluntad. Esta historia sigue siendo un recordatorio poderoso de que, aunque el enemigo parezca tener el control, Dios siempre tiene la última palabra. El mensaje de las plagas para nuestros días. Las 10 plagas no solo fueron un castigo a Egipto, sino una advertencia para toda la humanidad. Dios es paciente, pero su justicia es innegociable. Si este video te ha impactado, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje. Nos vemos en el próximo video.